continuación, cedo la palabra al director general de Empresas e Industria de la Comisión Europea, Daniel Calleja. Si no se me oye, pues me lo dice. Decía que quería agradecer a nuestros anfitriones, a Carlos Conde, el rector, y a los demás representantes de la universidad por esta invitación. Esta jornada universitaria es una campaña de información que ha lanzado la Comisión Europea en el marco de la cooperación por la innovación europea sobre las materias primas. ¿Y por qué esta campaña? Porque queremos concienciar a la opinión pública, a todos los sectores de la población, sobre la importancia que tienen las materias primas en nuestro día a día y también sobre los desafíos a los que se enfrenta Europa. Pero sobre todo porque queremos también informar a los futuros licenciados universitarios sobre los beneficios, sobre las grandes oportunidades de trabajo que existen en este sector. Y quisiera subrayar este aspecto. Hoy en día, en la Unión Europea, conocemos unas cifras de paro muy importantes entre los jóvenes y asistimos a una situación que es difícil de explicar, y es que en algunos países hay cifras de paro por encima del 50% de jóvenes menores de 25 años y al mismo tiempo en Europa hay un déficit de 1 millón de puestos de trabajo cualificados en los sectores técnicos, en los sectores científicos, en sectores especializados en los cuales hace falta personal cualificado. Por eso hemos desarrollado a lo largo de la Unión Europea, y esta es la tercera jornada, después de la que hicimos en Roma y la que hicimos en Darmstadt, quisimos que fuera aquí en Madrid, y agradezco muchísimo a la escuela la posibilidad de desarrollarlo aquí, y vamos a desarrollar entre 2014 y 2020 en todos los 28 Estados miembros, porque hay 21 universidades de 15 Estados miembros que han expresado su interés en participar en esta iniciativa. Se trata de explicar el potencial, las oportunidades y los desafíos que presenta este sector. Un sector que tiene además grandes oportunidades de futuro. ¿Y por qué hablar hoy de materias primas? Yo creo que hay 4 razones muy importantes. La primera, porque las materias primas, y esto es una paradoja, en una economía y en una sociedad que cada vez es más digital, están adquiriendo una importancia creciente. Basta con echar un vistazo a un iPhone para darse cuenta que hay más de 50 tipos de metales distintos que le permiten ser ligero y transportarse fácilmente en cualquier bolsillo. Sectores claves de la economía, como el sector del automóvil, el sector aeronáutico, las energías renovables, son sectores altamente dependientes de las importaciones de materias primas, particularmente de los metales. Las materias primas no solo son utilizadas para producir bienes de consumo, sino cada vez se utilizan más para tecnologías emergentes, para las aplicaciones energéticas respetuosas del medio ambiente. La calidad de nuestra vida diaria depende en gran medida del suministro sostenible de agregados, de minerales vitales para el sector de la construcción y de las infraestructuras. Pero hay además un segundo motivo, y el segundo motivo es que el suministro de materias primas está cada vez más expuesto a una fuerte presión. La creciente demanda global en el sector se está viendo afectada por el crecimiento económico de los países emergentes. Todos los países emergentes están persiguiendo estrategias industriales destinados a proteger sus recursos propios, para favorecer a sus propias empresas. Es el caso de China con las tierras raras, al que luego me referiré, y ante esta presión de las economías emergentes tenemos que tener una política en materia de materias primas, porque podemos correr el riesgo de tener problemas de escasez de suministro en el futuro. Y ello afectaría a la competitividad europea de forma negativa. Hay una tercera razón, y es que Europa es un continente que tiene materias primas y que puede hacer frente con sus propios recursos a estos desafíos. Pero para poder explotar y para poder desarrollar esa política es necesario tener expertos altamente cualificados.
Y es muy importante, en este sentido, que tanto el sector público como el sector privado consagren mayores esfuerzos a promover la movilidad, la educación y la formación profesional de calidad en el ámbito de las materias primas. Faltan jóvenes expertos que puedan reemplazar a los que se jubilan, jóvenes que la industria europea necesita urgentemente. Y hay un gran potencial para muchas profesiones: geólogos, científicos, materiales químicos, ingenieros, inspectores de mina. Y yo quisiera animarles hoy a ser uno de los actores claves para nuestro futuro, para el futuro de la Unión Europea. Hoy necesitamos más que nunca a los jóvenes para hacer frente al desafío de conseguir un uso sostenible de la provisión de materias primas en la Unión Europea. No solamente en aras de crecimiento, no solamente en aras de la lucha contra el desempleo, sino también en el ámbito de obtener nuevas oportunidades. 30 millones de empleos dependen hoy en Europa del acceso a las materias primas. Sin acceso a las materias primas, muchas industrias van a tener graves dificultades de futuro. Por todas estas razones, la Comisión Europea decidió lanzar en el año 2008 la iniciativa en favor de las materias primas. Una iniciativa que se basa en 3 pilares. En primer lugar, asegurar el suministro de materias primas para Europa a nivel internacional. En segundo lugar, impulsar el abastecimiento dentro de la Unión Europea de materias primas. Y, en tercer lugar, potenciar la eficiencia de recursos y fomentar el reciclado. Voy a brevemente apuntar los aspectos más importantes de cada uno de estos 3 pilares. En el ámbito internacional, Europa está desarrollando una actividad intensa para asegurar el aprovisionamiento de materias primas en todo el mundo. Tenemos diálogos con Japón, con Estados Unidos, con Australia, con África del Sur o con América Latina. Con la Unión Africana, por ejemplo, hemos establecido un acuerdo basado en 3 áreas: cooperación al desarrollo, inversión y conocimiento y sostenibilidad. Y, además, Europa está actuando en el ámbito comercial para defender nuestros intereses. Europa necesita mercados abiertos donde se pueda garantizar el acceso a las materias primas. Como ejemplo, les diré que ante las restricciones impuestas por China sobre sus exportaciones de tierras raras, en unión de Estados Unidos y de Japón, hemos conseguido que la Organización Mundial del Comercio condene a China y que esas restricciones que habían introducido a la exportación de esas tierras raras, que son elementos fundamentales, hayan sido declaradas contrarias a la Organización Mundial del Comercio. Pero también tenemos que actuar en el ámbito de la Unión Europea. Hay que impulsar las reservas propias, hay que maximizar los recursos internos. Y por eso la Comisión, los Estados miembros, queremos también con las universidades, con las empresas, comprometernos a proveer conocimientos de mejor calidad. Hay muchos problemas internos en Europa, muchas barreras administrativas, de gestión de recursos. Hay que superar estas dificultades para facilitar la explotación de materias primas dentro de la Unión Europea. Y por eso estamos trabajando con la industria extractiva, no energética. Las líneas directrices de Natura 2000 muestran que es posible encontrar un equilibrio entre la minería y la preservación. Hoy en día, la minería y las canteras son factores que ayudan también a promover la biodiversidad. Tenemos una base de datos europea de materias primas que queremos ampliar. Hace falta más información y podemos trabajar con las universidades, con los profesionales, con las empresas para desarrollar nuevos proyectos que puedan permitirnos maximizar esta industria. Muchas minas abandonadas desde la época de los romanos, hoy descubrimos con las nuevas tecnologías, que pueden ser explotadas. Hay muchas posibilidades, pero hay que agilizar las licencias, los estudios de impacto y todas aquellas barreras administrativas que dificultan su explotación. Y, en tercer lugar, tenemos que hacerlo de forma sostenible. Potenciar la eficacia de recursos y fomentar el reciclado es algo esencial. Y hay una minería secundaria de materias primas recicladas en la que la Comisión está promocionando el reciclaje
y la mejora de la eficacia como método para atenuar la dependencia europea, reducir la dependencia de las importaciones y mejorar el equilibrio medioambiental. Los residuos de las minas en Europa deben ser vistos como una fuente propia de minerales y metales para la industria europea. Y yo quisiera destacar dos iniciativas muy importantes que hemos impulsado también a nivel de la Comisión Europea. La primera, la lista de materias primas críticas para la Unión Europea. Hemos publicado un informe con una lista inicial de 14 materias primas críticas para la Unión Europea. ¿Cuáles son estas materias críticas? Aquellas que tienen una gran importancia económica y que presentan un alto grado de riesgo en su aprovisionamiento. Y además, su potencial para el reciclaje y su sustitución tiene que ser bajo o inexistente. Esta lista permite contribuir a la implementación de la política industrial europea. Permite establecer las prioridades en las acciones europeas y es un elemento clave en la negociación de acuerdos internacionales cuando otros países intentan introducir distorsiones o restricciones a estas materias. Y además, esta lista de materias críticas la actualizamos periódicamente. La acabamos de actualizar, la presentamos en el último Consejo de Ministros de Industria y es un instrumento útil para tener una importante estrategia a nivel europeo. Y la segunda iniciativa muy importante es nuestro partenariado estratégico en favor de la innovación. Se creó en 2012 como un elemento clave de la política industrial europea. En septiembre del 2013, el grupo de alto nivel, compuesto por administradores delegados, consejeros de empresas, comisarios, ministros, tenemos a nuestra secretaria de Estado como miembro activísima y muy importante de ese grupo, ha desarrollado un plan estratégico y hemos lanzado las primeras convocatorias, más de 85 proyectos de innovación, y debo decir que España es uno de los países que más proyectos ha presentado, y buscamos apoyar proyectos de innovación en todas las fases: exploración de las materias primas, extracción, explotación y reciclado. Queremos que haya un esfuerzo importante, hay 80.000 millones de euros en el programa Horizonte 2020 y estamos apostando por trabajar en la innovación, en nuevos proyectos que puedan llevarnos a apoyar aquellas iniciativas que permitan que en el ámbito de las materias primas Europa pueda ser más activa. Como les decía, España ha sido el país que más proyectos ha presentado en la última convocatoria y hemos lanzado también, dentro del área Horizonte 2020, una comunidad del conocimiento y de la innovación también ligada a las materias primas. Como ven, a lo largo de mi exposición les he explicado la importancia que tienen las materias primas para el futuro de Europa, la importancia de la innovación, la importancia para la seguridad de aprovisionamiento, la importancia de tener jóvenes formados en estos ámbitos, pero también la importancia de las materias primas como pilar para una política industrial europea. Sin un acceso y un suministro seguro a las materias primas, la Unión Europea puede perder su competitividad. Nuestra política industrial tiene que situar a las materias primas como eje estratégico para reindustrializar Europa y para alcanzar ese objetivo del 20% de industria en el PIB para el año 2020. La producción industrial en Europa ha caído con la crisis. Estamos en el 15%. Queremos que en los próximos años el peso de la industria en el PIB pase al 20%. Y para eso lo que nos hace falta es nuevos proyectos, gente preparada, motivada para invertir tiempo y conocimientos, para hacer frente a los desafíos de escasez de materiales y para asegurar el bienestar europeo y el de nuestro futuro. Y por eso queremos, con las universidades, con todos ustedes, con todos vosotros, trabajar para presentar estos programas, para entender que hay una oportunidad y que el desafío de las materias primas en Europa se puede ganar. Las materias primas
son una historia fascinante, son una apuesta por el futuro y son, y aquí me van a permitir, esto es un poco poético, pero es lo que hemos encontrado, una frase de Shakespeare que dicen que son el ingrediente del que están hechos los sueños. Muchas gracias por su atención y vamos a poner un vídeo que intenta reflejar cómo las materias primas, aunque aparentemente puedan parecer algo muy técnico y muy minero, en realidad son el ingrediente de todos los sueños y una clave para nuestra reindustrialización.